Hola, hola, qué gusto estar hoy aquí con ustedes en una conversación más con un personaje increíble. Yo, vean, cuánto personaje que valga la pena pase por mi vida, yo lo quiero traer aquí y compartir con ustedes. Y hoy estamos con Olmer Muñoz. Él ha sido profe mío desde, yo creo que los tiempos antes de Cristo, ¿sí o no, profe? Literal, sí. Además, porque yo soy de antes de Cristo, así que no. Y Olmer, pues además de su hoja de vida que ya nos contará, él es docente de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Operacional, es experto en seguridad y defensa. He tenido el placer de compartir con él, pues de cursar varios cursos. Y lo que hace Olmer, a mí me parece, es que temas complejos, ladrilludos, enredados, los aterriza, los hace divertidos, los hace amenos. Entonces las clases con Olmer son no para de reírse y no para de aprender. Y eso me encanta y es lo que quiero compartir con ustedes y lo invité hoy a estar conmigo y con todos ustedes quienes me siguen en este canal de YouTube y en mis redes sociales para que entendamos las reformas y los proyectos de ley que actualmente se están debatiendo en el Congreso y que propone el presidente, porque es que Olmer, todo de alguna manera nos impacta a nosotros como ciudadanos. Y por eso es que yo estoy en la política, por eso es que me dedico al marketing político, a entenderlo, porque es que a muchos les molesta, muchos no están de acuerdo con muchas cosas, pues que tenemos que entender la política, entender lo que está pasando y saber cómo nos afecta y cuál es como nuestra labor ahí al respecto. Entonces, ahora sí, te doy la palabra. Bienvenido, Olmer. Gracias por estar aquí. Presentate un poquito para que la gente, para que rompamos el hielo y sepan quién eres. Bueno, muchas gracias, Mariana, por esta invitación. A todos los que te ven en el canal y a todos los que nos van a ver, pues por supuesto, agradecerles el tiempo y que a su buena consideración, pues que escuchen un poco estas reflexiones que vamos a hacer. Como bien lo has dicho, pues he sido profesor acá en la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Ciencias Políticas, también en otras universidades y básicamente en esas áreas me he desempeñado también. Recientemente he estado también como invitado en Canal Caracol, que hace parte pues también de la actividad pedagógica que hay que hacer también con el ciudadano. Y Ujú. por supuesto, guardando las proporciones, al menos en lo que uno pueda decir, como yo les he advertido también mucho a los estudiantes, algunas cosas uno puede, logra o digamos que logra intuir qué puede pasar, otras sí hay que demostrar efectivamente qué es lo que nos está generando incertidumbre o no en el país en estos momentos. Y aunque no sé si el programa seguramente lo transmitan en estos días a través de tu canal o el mismo día, pues recuerda que mañana es un día también trascendental en el caso de Colombia porque el 21 de abril hay una serie de marchas convocadas también contra el gobierno nacional. Una cosa muy sintomática sobre todo porque tenemos en estas circunstancias del país, según la última encuesta, hay una percepción ciudadana frente al presidente del 60% de percepción negativa. Entonces, eso para una persona como tú, que está trabajando todo en el área de marketing político y las asesorías y consultorías, y sobre todo lo que impacta en los medios y en la realidad vital de cualquier ciudadano, pues es medible en muchas circunstancias. Así como los ves en muchos estados en Estados Unidos, los fenómenos políticos tienen una gran influencia a nivel sociocultural, se mueven directamente también con los medios, tienen una gran capacidad mediática de influir en la población, pero creo que la formación del ciudadano lo que indica es si hay una mayor o no percepción también frente a la favorabilidad de un mandatario. Esa es la razón por la cual, digamos, en este contexto o vamos a hablar del caso colombiano, un país que si bien ha tenido muchas incertidumbres y sobre todo desde el punto de vista exterior, a veces nos ven con mayores niveles de riesgo, pues como también lo discutíamos alguna vez en clase, hay otras ciudades que seguramente y otros países que seguramente a muy pocas personas les podría interesar. Justo la semana pasada con los estudiantes les estaba yo contando que Senegal tuvo elecciones, Togo acaba de presentar una nueva constitución, Malí sigue siendo un país con un indicador de pobreza bastante grave, la región del Sahel sigue siendo una región problemática en el África. Haití, a nadie le interesa lo que le pase a Haití en el Caribe y que además tenemos frontera con Haití. Es decir, hay una cantidad de problemas internacionales muy graves, sumado a lo que acabo de ocurrir también entre e Israel y lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que es también muy triste. Y además, lo más grave en el mundo, que es también, aparte de todo esto, una guerra activa internacionalmente entre
Rusia contra Ucrania y que también nos hace relacionarnos con ese contexto. Pero vámonos al caso colombiano. En el caso colombiano tenemos nuestros propios problemas también y tenemos serios proyectos que hay que analizar en este caso. Solamente para contextualizar entonces, dos grandes proyectos muy importantes para el presidente que ha sido la reforma a la salud y Ujú. la reforma a las pensiones, que pues en el primer caso pues se hundió la reforma en la comisión que se presentó. Y una cosa inédita que pues lo sabrás muy bien es que en estos momentos para el país, lo hablaba yo con otros colegas, hay una cosa muy particular y es que cuando unas reformas no pasan, pues evidentemente pues a un gobierno eso lo afecta, por supuesto. Pero Y algo más inédito. cuando es una que es tan bandera del presidente, porque para él el tema de la salud, por ejemplo, ha sido fundamental. Vale. Sí, además porque lo dije yo en un programa en estos días, los grandes proyectos del presidente, entre ellos la paz total, entre ellos la reforma en la salud, entre ellos la reforma pensional, entre ellos la descarbonización del país, entre ellos uno fundamental que es no generar exploraciones de crudo en el país, pues paulatinamente vienen descendiendo por una razón, y es que en materia de gobierno unas cosas uno sí puede hacer y otras se puede imaginar. El presidente creo que a veces abusa de las posibles ideas que pueda tener para efectivamente resolver problemas de fondo en el país. Pero de esas, solamente una o la mitad logran ser reales, sobre todo cuando el presidente no alcanza a generar una estabilidad suficiente. Por Ujú, ejemplo, Mariana, el día de ayer el presidente, pues el día de antier, el presidente decretó un día cívico para el 19 de abril, insospechado en el país, nadie se lo imaginó, y a pesar de que estamos en una emergencia energética y sobre todo de los embalses, resultó tan improvisada la medida que muchas entidades públicas decidieron no acatar la orden o no acatar el decreto. Lo que eso genera sistemáticamente es que el presidente cada vez pierde credibilidad y por eso las reformas, por más que quiera imponerlas, difícilmente lo logrará. Otro ejemplo muy importante, Mariana, que también impacta a toda la ciudadanía, y ya me voy al tema de la salud y al tema de pensiones. La Corte Constitucional le ha tumbado alrededor de 6 decretos muy importantes al presidente, unos de emergencia económica en La Guajira, lo que significa que esos decretos quedan sin piso o al menos hasta que se cumpla un lapso de un año y se tenga que reversar en algunas cosas las medidas. Y eso no le ha gustado mucho al presidente, pero ya la Corte Constitucional ha tomado esas decisiones, como también el cambio del nombre a la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial, también lo tumbó. Han tumbado varios artículos de la reforma tributaria que él presentó. Entonces, aquí hay un choque de poderes bastante fuerte y lo que a veces parece es que el presidente desconociera la realidad misma del país. En el tema de la reforma a la salud, pues por supuesto, tenemos una circunstancia muy importante para que los que nos ven en televisión aquí a través de tu canal se puedan dar cuenta. Este país, con casi 50 millones de habitantes, tiene el 95% de la población vinculada a un sistema de salud, bien sea por medicina que uno paga, régimen contributivo, o el que es, digamos, subsidiado por el Estado, que se llamaba en su momento el SISBEN, y que hoy a gran parte de la población cobija. ujú, Además, Mariana, mira, difícilmente en otros países, por ejemplo, a los migrantes los logra cobijar un sistema de salud. En el caso de Colombia, tenemos un ingreso de 3.200.000 venezolanos que ingresaron al territorio y que el mismo gobierno nacional, no solamente desde el gobierno anterior, sino desde este actual, han logrado incorporar a que los venezolanos puedan acceder a un sistema de salud e incluso puedan recibir un sistema de asistencia temporal con una posibilidad de trabajar incluso en el país para que no les vayan a pagar menos de lo que se les debe pagar. Entonces, esa es una circunstancia impresionante en este caso de Colombia. Y específicamente en el caso de la reforma a la salud, pues hay dos fenómenos que tuvimos. La ministra Corcho, que fue la ministra abanderada del proceso del proyecto de salud,
sale del gobierno y aunque sigue haciendo una campaña porque se mantenga una reforma a la salud, porque siempre han insistido en que se roban los recursos, creo que lo que hay que hacer con una reforma a la salud en este caso es, hay cobertura, hay que mejorar la calidad de los servicios, por supuesto, y hay que mejorar digamos, la transacción que hay del pago del gobierno a las EPS. Ujú. Eso es lo que hay que mejorar. En general, si te das cuenta, el gobierno nacional acaba de intervenir tres grandes EPS en el país, Colsanitas. Además, intervino la nueva EPS, que es una EPS estatal, Ujú. también genera incertidumbre. Hay otra EPS que solicitó la intervención directamente del gobierno y pues esto es lo que le preocupa a la población, es decir, finalmente, ¿qué es lo que se pretende con esta reforma? Exacto. Varias intenciones se han tenido. La reforma tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo que el sistema de EPS pues, haga un tránsito a un sistema preventivo de salud. No me parece mal. Pero creo yo que las medidas que ha tomado el gobierno y la urgencia de eh, crear un sistema, yo creería que pues también, digamos, no lo digamos de mala fe. El presidente tiene una idea de que el gobierno sea, que el modelo de salud sea totalmente estatal. Y hasta ahí yo creo que no habría, pues sería una buena idea si tuviésemos un sistema eficiente para manejar la salud desde el punto de vista estatal, ¿cierto? Como lo he dicho Como que en varias el papel veces, puede sonar bien, pero a la hora de la verdad, ¿qué tan preparado está el gobierno para cumplirlo? claro, y además, pues digamos, como lo hemos dicho muchas veces en clase, el presidente sueña, digamos, con un modelo de vida como el de Dinamarca, ¿sí me entienden? Pero es que estamos en Cundinamarca y aquí pasan demasiadas cosas y ese es el problema. Uno quisiera vivir como en Suiza, pero no pagar los impuestos de Suiza, quisiera vivir como en Holanda, pero no pagar los impuestos de Holanda. Y el gobierno nacional pues incentiva una serie de medidas que a lo mejor no logran encajar muy bien a la población ni darle una cierta tranquilidad. Constantemente, no solamente con la reforma de la salud, sino con la reforma de las pensiones, el gobierno genera incertidumbre, incertidumbre constante. Los empresarios ya lo han dicho, las EPS también, y le han dicho lo que necesitamos para el país es mejorar el sistema, Mariana, que todo lo queremos. Es decir, yo no quiero decir que el sistema público sea absolutamente malo, se ha mejorado. Ujú. Y me acuerdo yo que cuando el expresidente Ernesto Samper, que lo tuvimos en la facultad el año pasado, creó el modelo del CISBEN y creó y le tocó la transición de la EPS más importante, el Seguro Social del Estado colombiano, a una transición de EPS también privadas, pues lograron paulatinamente que el país llegara a tener hoy el 95% de la población con un régimen de salud, sea subsidiado o sea contributivo, Mariana. Ujú. ¿Eso es un éxito? Pues les tengo que decir que sí, es un éxito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar la calidad, aunque tenemos cobertura, pero muchas veces los medicamentos no llegan o muy probablemente las cirugías se demoran mucho o muy probablemente los tratamientos de alto costo se demoran y las personas tienen que recurrir a una tutela, no solamente en este gobierno, sino en otros, para que les dieran sus medicamentos. Esto que llegó al Congreso, pues se generó un debate muy agudo entre la comisión y finalmente se presentó una ponencia negativa para hundir el proyecto y se hunde el proyecto. El presidente, de manera inédita en el país, como les digo, se inventó un concepto o un recurso jurídico muy extraño y era recusar a todo el Congreso. Eso significa que se declarase en ese momento, si esa recusación fuera digamos, un instrumento realmente eficiente en el país, se tendrían que declarar prácticamente impedidos todos los congresistas, senadores y representantes a la Cámara y tendría que volverse a iniciar con esa iniciativa, pero realmente en el trámite legislativo no ocurre así. Es Ujú. decir, uno no recusa a todo el Congreso después de la caída de una reforma. Además, por un dato bien interesante, Mariana, el presidente mismo estuvo durante 30 años como representante a la Cámara, senador, también fue edil, fue concejal en Bogotá, fue alcalde mayor de Bogotá. O sea que es una persona que conoce de los trámites que hay que hacer en el Congreso. Ujú. Inventarse otros, pues muy interesante, pero hay que crear el mecanismo para eso.
¿Por qué digo yo que es inédito? Porque es una manera en la cual él intenta decirle a todo el mundo, vean, no me dejaron pasar la reforma, pero es que el trámite ordinario, Mariana, se hace a través del Congreso. Ujú, Si lo queremos hacer extraordinario, tenemos un alto riesgo y es que, o una posibilidad, el gobierno tendría que literalmente declarar un estado de emergencia en el Estado colombiano de salud para tomar unas medidas por decreto que tendrían control automático de la Corte Constitucional. ok, Entonces, esa reforma a la salud, muy interesante porque tiene cosas que podrían mejorarse, pero yo creo que el presidente está empecinado en que las EPS, y lo digo con el máximo respeto, el ujú, presidente ha pensado muchas veces que el sector privado se roba la plata y que no es el que genera un buen incentivo para la población. Eh, Mi posición muy respetuosa, pues obviamente con el señor presidente, es que el sector privado ha logrado, sobre todo en las EPS, y algunas muy bien, otras no, que ese sistema sea mucho más potente. ujú, Te lo digo yo que soy de la época de antes de Cristo, no habría posibilidades, cuando yo estaba estudiando en el bachillerato, no habría posibilidades de que yo hubiese podido pagar una prepagada en 1988, por ejemplo. Imposible, impensable. Hoy, una persona, no solamente con el régimen subsidiado, sino también con el contributivo, sin pagar prepagada, o sin pagar, perdón, un plan complementario, pasa lo siguiente. Una persona que la atiende en Sura o la atiende en la nueva EPS, que no tiene una póliza adicional, sino el básico, y ahí lo tienen que hospitalizar en casa por efectos de que no corra un riesgo, pues le asignan médico, le asignan enfermera, le asignan el terapeuta, etcétera, etcétera. Eso era impensable en 1988. ujú. Hemos cambiado mucho, por supuesto, hay cosas para mejorar, pero la reforma no logró convencer al Congreso de que esos cambios se podrían hacer, sobre todo porque eran muy delicados con un asunto básico y es un derecho fundamental que es la salud. Y para finalizar el tema de la salud, Mariana, es como la salud es un derecho fundamental, la reforma, y eso lo he hablado con otros colegas, tanto de ciencia política como de derecho, tiene un trámite que es distinto. El gobierno lo está tramitando como un trámite ordinario, o perdón, como una ley ordinaria de 4 debates, y realmente al ser un derecho fundamental donde usted va a modificar asuntos que tienen que ver con ese derecho fundamental, se debe hacer a través de una ley estatutaria. Es decir, exmagistrados ya lo han dicho y esa ley, si hubiese pasado, Mariana, la hubieran tumbado por trámites de, eh, no solamente de fondo, sino de forma en el trámite de la misma. No pasó. Quiere decir que los congresistas no es que sean congresistas fascistas que no les gustó el proyecto, sino que no se logró concertar realmente, tanto con el sector de la salud como el sector político del país, una reforma que sea más eficiente. Estatizar toda la salud. Se lo voy a poner así de este ejemplo, Mariana. En el proyecto se indicaba que se iban a construir unos centros de atención básica en todo el país. Entonces, resulta que el centro de atención básica, tal como estaba formulado en el proyecto, indicaba que usted, Mariana, iba a ser asignada a un centro de atención básica en su lugar de residencia. Llámese Comuna 1, Comuna 7, Comuna 13, etcétera. Ah, profe, pero es que yo me muevo en la ciudad y probablemente tuve algún percance en el poblado, entonces tuve que ir a una urgencia. El proyecto que se había presentado no contemplaba dónde podría usted atenderla en una urgencia, aunque debe hacerlo cualquier institución médica, pero la obligaba a usted siempre a ir a su punto de atención básica a recibir atención. Ujú, Bueno, y entonces si yo me muevo a otra ciudad, ¿qué hago? El proyecto no dejaba que la atendieran en esa ciudad, sino en la ciudad de origen suya. Entonces, eso son cosas de forma, pero lo más de fondo era el recurso, las EPS, la vida de las EPS y crear el megasistema estatal de salud pública. Como te digo, no me parece mal un megasistema estatal. El problema es la capacidad del Estado para administrar los recursos de esa salud mega estatal ujú.
que la prueba eficiente que no ha servido, Mariana, ha sido un país vecino donde controla todo el Estado, pero la salud terminó pauperizándose, los médicos se fueron, no hay enfermeras, hay escasez de instrumentos médicos, y si bien eso hay que decirlo, no para echarle todo el agua sucia pues a un gobierno extranjero, es simplemente para decirles que hay fórmulas que ya han utilizado y no han funcionado, ¿cierto? Eso en cuanto al tema de salud, ¿cierto? Unas preguntitas adicionales como para puntualizar y como trayendo, yo he abierto preguntas como qué quiere saber la gente y lo que se dice por ahí. A ver, en noticias hemos escuchado que listo, la Comisión Séptima la hundió por mayoría absoluta, como se dijo, pero también ha sonado que el presidente lo va a aplicar por decreto. Entonces, Mm. como que no se ignoró el Senado, se está haciendo por decreto y ya mucha gente están diciendo, porque es que ahí también se genera como desinformación, que no fui a reclamar medicamentos y no me los entregaron porque es que ya, pues, ya está funcionando por decreto y ya no me van a entregar medicamentos. Eso es algo como que se está diciendo mucho. Entonces, explícanos ahí puntualmente qué es el asunto del decreto, se revive o no se revive y cómo, por ejemplo, con ese tema de los medicamentos que hay tanta preocupación, cómo puede afectar. Digamos, la afectación de los medicamentos es porque el gobierno se ha demorado en el trámite de las licencias y los recursos para importar medicamentos o para comprar los medicamentos y distribuirlos a las entidades que los deben entregar. Uh -huh. Hay laboratorios que probablemente, Mariana, no están produciendo medicamentos al ver la incertidumbre que el gobierno puede generar. Entonces, por eso, algunas personas han ido a reclamar sus medicamentos y no lo hay. Entonces le dicen, no, es que la farmacéutica no ha vuelto a producir o no se han vuelto a importar o no se han vuelto a comprar. Eh, en ese sentido es donde se presenta una escasez de medicamentos donde son necesarios para las personas, por ejemplo, con enfermedades cardíacas o azúcar o problemas de presión arterial, oxígeno, en fin. Entonces ahí es donde está la preocupación. Hay unas cosas que uno también puede volver muy míticas con el Estado, y es decir, no, el presidente ya tomó todas las decisiones. No, hay que decirle al ciudadano, el presidente no ha tomado todas esas decisiones por una razón, y es que existen unas instituciones que también lo frenan a él. Ahora, solamente para explicarlo brevemente, si el presidente tomara por decreto una decisión de imponer una reforma en la salud, tiene que hacerlo a través de un mecanismo y es que tiene que declarar un estado de conmoción como tal para eso. Ustedes recuerdan también que esto nos tocó vivirlo, pues, Mariana, cuando estuvimos en la pandemia, los gobiernos de todos los países utilizaron un mecanismo que el presidente Duque utilizó en Colombia. ¿Cuál fue? El estado de conmoción económica. Sí. Como es un estado excepcional, entonces, por ejemplo, el Estado hizo lo siguiente. Al declarar ese estado de conmoción económica o un estado de necesidad muy grave, entonces el gobierno sí podía expedir unos decretos. Por ejemplo, que las personas que estaban trabajando sigan recibiendo el salario por un tiempo y el gobierno iba a subsidiar el resto. Uh -huh. Eso fue verdad. Que a las personas que no tenían empleo, el gobierno les iba a dar un subsidio mensual para solventar sus necesidades básicas, aunque muchas personas no accedieron a él, pero se logró hacer eso. Dos, o tercero, se logró acelerar la compra de vacunas también para el país y la importación. Uh -huh. Eh, una cosa que el presidente, tal vez el ministro y la ministra de Salud anterior en Colombia, bueno, en este gobierno, dijeron una vez, pero se les fue de la mano, dijeron que aquí se había despilfarrado el tema de las vacunas. Y yo les puedo asegurar, después de Chile, el mejor país que logró una vacunación del 98% de la población fue Colombia. Yo sé que no estoy diciendo que todo sea lo más perfecto, por supuesto tenemos muchos problemas, Mariana, pero en ese sentido hay que desmitificar, bien sea por un lado que no se hizo nada o por el otro lado cuando se piensa que el gobierno lo va a hacer todo, en este caso el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es mi recomendación? Pues le diría si yo pudiera hablar con el presidente y es, si usted toma la decisión de por decreto cambiar todo, eso tiene un problema político, Mariana, y es que usted está asumiendo el control de todos los poderes. Y eso sí le genera mucha incertidumbre a la población, porque
Si yo tomo o asumo todos los poderes, pues sí hay una concentración del poder, pero además hay un quiebre de la institución. Entonces, ¿para qué nos sirve el Senado? ¿Para qué nos sirven las Cortes si un presidente va a tomar toda la decisión? Ahí es no digamos, no exageremos, no estoy diciendo pues que ya el gobierno es un dictador ni nada de esas cosas, pero si uno hiciera eso, corre muchos riesgos en el país, acá o en cualquiera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues decirle a las personas que nos ven que el presidente no puede tomar esa decisión por decreto, excepto si toma una decisión de un estado de conmoción gravísimo en el caso del país, ¿cierto? En materia de salud. Probablemente, esto sí es muy real, digámoslo en ese sentido, Mariana, y es, usted sabe que tenemos ahorita un problema de verano muy extenso en Colombia y bajaron los niveles de los embalses. Bueno. ¿Qué puede pasar? El gobierno puede ver que hay una situación calamitosa y necesita tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo, eh, decretar que va a haber, digamos, una emergencia energética en el país. Y por lo tanto, va a tomar unas medidas extraordinarias. Eso implica que los gobernadores y alcaldes coordinen con el gobierno para temas de ahorro de energía y de agua potable, por ejemplo. No desperdiciar el agua, algunas sanciones. El gobierno, por vía de los ministros, por ejemplo, suspendió el envío de energía a Ecuador. Entonces, porque tenemos desabastecimiento, no podemos venderle energía a Ecuador. Entonces, hay cosas que se regulan, pero el Pero sería presidente como no apagando el puede... fuego, ¿cierto? Como apagando el Claro, incendio, como en el caso de la pandemia o como en el caso de la falta de agua. Pero es que si estamos hablando de por decreto, el tema de la salud es un cambio estatal muy profundo y a largo plazo que uno dice como, claro, el asunto es, le voy a poner un ejemplo, usted que lo ha vivido allá más fácil. Cuando hubo esa transición también en el programa que había presentado Obama siendo presidente, que es el Obamacare que se había presentado, pues eso también generó muchos inconvenientes en Estados Unidos. Pero, Mariana, usted que lo ve y se lo puede decir a los que nos van a ver en el programa. Eh, normalmente, una situación común de una dama que está en embarazo y que va a dar a luz a su hijo y que va a un hospital público en Estados Unidos, pues si usted se da cuenta en los costos de lo que tiene el acceso a la salud en Estados Unidos comparado con el caso de Colombia, Colombia tiene un sistema de salud muy bueno y a un costo relativamente muy moderado. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera esposa y yo estuviera en el estrato 1 o 2 en un régimen contributivo y voy a la EPS, a la nueva EPS, a mi esposa la atiende, la ve el pediatra, le realizan el parto, etcétera. Y lo que yo tengo que pagar es la cuota moderadora y si hubo un excedente por un medicamento, pues el cobro es menor. ujú, Si usted se da cuenta y lo compara con Estados Unidos, una mujer que vaya con su esposo y tenga que ir a una urgencia y dé a luz a su hijo, le aseguro, Mariana, tiene una deuda de más de $15,000 que tendrá que pagar en mucho tiempo. O sea, el sistema es costoso. Lo que estoy diciendo no quiere decir que en otros casos Estados Unidos no atienda. Atienda, pero es un sistema de alto costo, incluso con lo más mínimo. Que de pronto por una emergencia Olmer no tenía seguro y no tenía seguro de viaje y se presentó a unas urgencias y le tuvieron que hacer un lavado gástrico, Mariana. Te aseguro, quedo embalado. Si no tengo el seguro, quedo embalado. O sea, realmente el costo es muy alto. En el caso de Colombia, las personas, tú o yo, que vayamos a una emergencia, nos atienden, así me ha tocado a mí, y en el régimen subsidiado, pues hay una atención también donde lo que se hace es que todos nosotros, yo que puedo pagar, digamos, mi salud, o una persona que no pueda pagar la salud, accedamos al mismo bien y servicio en las mismas condiciones, así yo pague un poco más. Esto, yo sé que con lo que yo pago un poco más, Mariana, yo subsidio el régimen subsidiado de salud. Eso a mí no me molesta, porque realmente estoy generando también un sistema equitativo. ujú. Pero en el fondo, cuando el gobierno presenta ese tipo de reformas y quiere hacerlas por decreto, puede generar una incertidumbre a tal nivel que lo que una persona del régimen contributivo o del régimen subsidiado pensaba, dice, entonces ya qué voy a hacer con mi sistema de salud, qué hago con mi esposita, o mi esposo, o mis hijos para tener la salud. Eso sí, el gobierno nacional tiene que garantizar ese derecho fundamental, pero si lo hace mal, Mariana,
ahí es el problema que se le cae, digamos, encima al mandatario cuando toma una decisión que por su propio deseo sabe que no está bien y ya le han advertido, pero se va contra el muro. Creo que sí tiene un efecto político de mucha avalancha bastante dramático, que es lo que probablemente, Mariana, intuyo, podría verse mañana en las marchas del 21 de abril. Ujú. Pero la prueba eficiente también de eso, Mariana, es lo siguiente. Muchos miembros del pacto histórico ya le han advertido al presidente, hombre, hay que escuchar las partes y no satanizar, ¿cierto? Eso creo que es una enseñanza que hay que aprender en cualquier, digamos, tipo de partido político, porque De acuerdo. también hemos tenido cosas muy, muy malucas con otros partidos, por supuesto. Olmer, listo. Entonces, bueno, ya está como un poco más claro el tema de la salud en términos generales. Eh, Eso en el Senado, entonces se tiene que resolver en este primer semestre, ¿verdad? ¿Qué fechas son clave? ¿Qué tenemos que estar ahí como con el ojo abierto como ciudadanos ya para cerrar este tema de la salud? Pues básicamente que el proyecto se tendría que volver a presentar en la próxima legislatura, Mariana. Y Ok, la próxima legislatura comienza el 20 de julio. ok, listo. En este momento, el proyecto no va más. Ujú. Es decir, buscar un mecanismo para revivirlo, Mariana, después de tener ponencia negativa y de ser hundido en la comisión, no hay un trámite extraordinario en el Congreso que diga el proyecto se hundió y se revive al otro día. No, porque lo que indica en el proceso de presentar estos proyectos de ley es que debe nuevamente presentarse. El presidente ya lo dijo, lo voy a volver a presentar, pero entonces viene el dato interesante. Ujú. Ya para el 20 de julio, Mariana, cuando el presidente, bueno, cerramos sesiones a mitad de año y para comenzar la siguiente legislatura, el 20 de julio, el presidente va y da su discurso, abre la legislatura, presenta unos proyectos de ley, los que venían discutiéndose se discutirán, y si Ujú. vuelve y presenta el de la salud, hay un pequeño problema, y es que ya para el mes de octubre de este año, Mariana, vamos a entrar en campañas electorales para el 2026. Mi estimación en esto es que lo que no logró aprobar por proyectos de ley el presidente al 20 de julio no logrará pasarlos en la próxima legislatura, ni siquiera el de la salud, exceptuando una circunstancia muy excepcional. El que está patinando ahora es el de las pensiones, ¿cierto? Correcto. Que es el que también tenemos que analizar. Pero en una breve síntesis, entonces, el proyecto de salud planteaba un mega estado que controlara el sistema de salud, muy difícil, ya tuvimos la elección del Seguro Social. Segundo, el gobierno suponía o estaba pensando en que el programa de salud de él iba a dar mayor cobertura Sí. y mejor protección. No convenció a los senadores. Tercero, se satanizó demasiado las EPS y creo yo que eso también generó incertidumbre para los operadores de salud. Tercero o cuarto mejor, digamos, el gobierno, si quiere forzar a una reforma porque dice que el sistema es muy malo, pues ahí está la respuesta, Mariana. Ujú. El sistema es deficitario, no lo voy a negar, pero si usted lo compara en temas de cobertura y acceso, el sistema colombiano no es tan malo como se piensa. Tan es así, Mariana, que muchas personas también recurren al sistema privado en Colombia para hacerse procedimientos quirúrgicos o tratamientos contra el cáncer o Ujú. tratamientos contra la diabetes, porque acá les resulta relativamente barato. Piense usted, Mariana, no lo digo de manera ofensiva. Muchos americanos, muchos europeos vienen a Colombia y con una póliza acceden a unos bienes y servicios también que les garantiza un bienestar. Ujú. Y así lo pagaran de manera particular, sería relativamente bajo con respecto a lo que ellos tienen que pagar. Claro, es que Colombia ha sido destino de turismo en salud por muchos años, eso ha sido así. Entonces, sí, nos queda claro aquí varias cosas, no hay que ser alarmistas ni pensar que ya se están haciendo las cosas no pasan de la noche a la mañana y como responsabilidad también de los medios de comunicación y el tema pues como pedagógico es decir como no, calma, todo tiene un proceso, no es que sea por decreto ya, no estamos en un estado de emergencia, hay que esperar a ver a que el Congreso también haga su parte, pero atentos y también manifestándonos como ciudadanía, que también es
estamos en nuestro derecho y el presidente tiene que escuchar. Claro. Y pasando entonces a mirar el sistema de las pensiones, lo que busca Petro es eliminar un poco de alguna manera como esa competencia en el sistema pensional. Contanos qué se pretende con ese sistema de pensiones, a quién puede afectar su reforma, a quién puede beneficiar y en qué estado está. Bueno, básicamente, hasta donde yo he podido comprender del proyecto de reforma pensional, lo que esto implica es el país y cualquier otro país del mundo, Mariana, vamos a tener un déficit en las personas que pueden cotizar para pensiones. Es decir, una persona que hoy se logra pensionar recibe esa pensión gracias a que existe ese fondo de pensiones, no solamente estatal, sino también el fondo privado, que es el que me garantiza a mí, Mariana, que yo pueda recibir una mesada al mes, ¿cierto? Las mesadas que ofrece el gobierno pues tienen unas condiciones. El gobierno lo que quiere es ampliar el régimen para que más personas coticen al servicio público de pensiones eh, y que el servicio privado de pensiones, digamos, le dé un aporte a ese fondo. Entonces, aquí viene una cosa que es preocupante que ya pasó en un país donde yo viví. En Argentina hicieron lo siguiente. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, hicieron lo siguiente. Allá existían fondos privados de pensiones, Mariana, y el fondo público, ¿cierto? El fondo privado, como ocurre en Colombia, está teniendo una buena rentabilidad, porque ellos con esas pensiones o esos aportes que uno da en tema pensional, ellos también hacen digamos, unas inversiones para que el fondo se fortalezca. Si usted compara, el gobierno nacional, el Estado colombiano, tiene un déficit en el fondo para pagar las pensiones. ¿Qué pasó en Argentina? Por decreto, eso fue por decreto. El gobierno de Néstor Kirchner y Cristina decidieron que la plata del fondo privado de pensiones debía pasar inmediatamente al fondo público. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a todas las personas del fondo privado al fondo público, pero el asunto no solamente fue hacer esa jugada de pasarlos a uno al otro, sino que como tenían tanto déficit en el sector público, de deuda pública y de pensiones, esa plata que tomaron del sector privado se inmediatamente se absorbió por ese gasto. Entonces, en lugar de fortalecerse, el sistema de pensiones se volvió más frágil. ¿Qué es lo que se le ha sugerido al gobierno nacional? Que trabajar en conjunto con el fondo privado y el fondo público puede implicar lo siguiente, y es que las personas sigan decidiendo si yo quiero estar en Porvenir o en otro o en el fondo público del Estado. Sí. Por obvias razones, Mariana, usted diría lo siguiente, profe, ¿qué es mejor? ¿Qué podría ser más estable? ¿Pasarme al régimen público o al régimen privado? Pues obviamente, Mariana, yo le diría, pues el régimen público le debe garantizar a usted que le van a tener que pagar la pensión. ¿De dónde saca la plata el Estado? No sé, pero se la debe garantizar. El fondo privado, ¿qué le podría uno pasar, Mariana? Y es que una empresa del fondo privado le dice a usted, ay, me quebré. Entonces, ¿y dónde quedaron mis aportes? No, se difundieron porque esto era un fondo privado. Entonces, lo que el gobierno está tratando de hacer es que las personas que estamos o están en un fondo privado no vayan a correr ese riesgo de que por una inversión que haga esa empresa pierda usted su pensión o la mía. El gobierno sí lo que está tratando de hacer es que una persona como usted o como yo, Mariana, en algún momento podamos acceder a una pensión, que las personas que hoy no tienen pensión, que son mayores de 70 años, accedan a una pensión mínima de 1.400.000 pesos, que los jóvenes puedan cotizar más al sistema de pensiones. Pero hay un fenómeno que usted lo ve mejor que yo, Mariana, porque pues, usted está en su plena juventud y se da cuenta de esto. Los jóvenes se mueven rápidamente y hoy casi que uno no está pensando en si voy a cotizar para una pensión o no, sino cómo logro acceder a unos bienes y servicios rápidamente, porque hoy nos piden ser ágiles en la capacidad
gerenciar, en ganar un dinero rápido, en poder obtener mi apartamento rápido, ganar en dólares o en euros, etcétera. Entonces uno no piensa a veces en el régimen pensional. De acuerdo. Y dos, Mariana, pues resulta y sucede que en Colombia la población de personas aportantes al régimen de pensiones está disminuyendo. Es decir, digamos, tenemos menos jóvenes contribuyendo al fondo, lo que hace muy inviable tanto el fondo público en este caso. Entonces, si yo tengo 50 millones de personas afiliadas al fondo de pensiones público y solamente me están aportando en actividad real porque están trabajando y aportando a ese fondo, suponte solamente 10 personas, ese fondo entra en déficit constantemente porque no va a haber hacia el futuro cómo pagarle la pensión. Le voy a poner otro ejemplo. Las fuerzas militares tienen un fondo especial de pensiones, pero si no hay personas que estén dentro de las fuerzas militares aportando al fondo de pensiones de la reserva, pues literalmente en algún momento no van a tener quien les pague su pensión. El Estado la debe garantizar. Pero entonces, en el fondo, el gobierno ha querido priorizar que tenga mayores personas el fondo público de acceso a la pensión, que haya una pensión de, digamos, de invalidez o de vejez para las personas que no han podido acceder. Pero esto no ha logrado convencer del todo a los congresistas y sobre todo el tema fundamental en unas pensiones es cuántas semanas debo yo cotizar. Ujú. El gobierno ha planteado que hay que aumentar unas semanas de las cotizaciones porque la expectativa de vida en Colombia ha aumentado. Me explico. Yo podría vivir hasta los 80 años, lo que supone que yo podría estar trabajando realmente hasta 60 años o 65 años como hasta hoy, pero el gobierno quisiera aumentar la edad de pensión y quiere utilizar recursos del fondo privado, o al menos así lo hizo ver en un momento, para el fondo público. Ahora, para no crear pánico, esto también hace parte de una negociación que están haciendo en el Congreso en estos momentos. Varios de los artículos de ese proyecto de reforma pensional ya han sido reformados porque llegaron a unos acuerdos sobre semanas de pensiones y cuánto se debe aportar. Si el sistema de pensiones público se le da más músculo, es decir, hay más personas aportando, probablemente pueda tener un respiro para mantenerse. Lo que pasa es lo siguiente con el fondo público, Mariana, y es que mira la diferencia. En una empresa privada, usted con esos fondos, usted no los deja ahí guardados como en un cajoncito, usted los pone a generar una rentabilidad Sí. para poder tener el fondo un mayor crecimiento. En cambio, si usted ve el fondo público es una caja menor que el gobierno tiene que meterle plata y así como entra, se va, porque tengo que pagar las pensiones, entonces usted traslada al Ministerio de Hacienda al fondo de pensiones. Pero, ¿cómo logramos que ese fondo sea rentable? Entonces, allí ha sido la conjunción o la necesaria conjunción de que el gobierno también piense en que hay que tener otras estrategias de rentabilidad para esa pensión. Para no alarmar, ¿se acabarán las pensiones en Colombia? No, no creo que se acaben las pensiones en Colombia. Para no alarmar, el gobierno va a decretar que todo el mundo pase al servicio, a las pensiones públicas. Por ahora no lo ha mencionado y eso no creo que por ahora se arriesgue a hacerlo. Ujú. Es un salto al vacío hacerlo en estos momentos. Tercero, los fondos privados de pensiones todavía seguirán funcionando. Hasta ahora, en el proyecto de ley, eso indica que sí. Ok. ¿Qué es mejor? Cuarto, debemos tener más personas aportando a pensión y a salud. Sí, Mariana, porque también eso nos ayuda a proteger a personas que estén en condiciones de escasos recursos para que puedan acceder a la salud y que eventualmente, Dios no lo quiera, puedan acceder a una pensión si están en una situación calamitosa o de enfermedad que les impide ya trabajar. Creo yo que hay cosas interesantes, todavía hay que explorar mucho más el proyecto, pero mi recomendación, si yo lo pudiera hacer al gobierno, igual que en otras carteras, no solamente con salud, no solamente con
el tema pensional, sino, Mariana, otra reforma que está en curso, que es la reforma a la educación, otra reforma al sector minero, ¿cierto? Hay algunas que se han podido hacer, otras no. Pero mira, ahí donde vamos, las grandes reformas que han estado marchando en este momento, por ahora, están andando la de educación y la de pensiones. La de salud por ahora no. Ujú. Vamos a ver qué pasa. Y eso sí se los adelanto porque el gobierno pues lo dijo en algún momento, está pensando, yo no sé si será verdad o no, pero el presidente dio a entender que probablemente el año entrante habría que pensar en otra reforma tributaria. Yo creería que pues por ahora no hay que generarle más desincentivos a la población, sino mayores incentivos para que puedan ahorrar. Mire usted que los colombianos hemos estado siendo juiciosos pagando los impuestos y la renta. Sí. Y en general la gente lo hace, Mariana, en general la gente lo hace y lo que le choca a uno es que se roben tanta plata. Eso sí, se lo digo a calzón quitado. Aquí en el país sí hay gente que se la saca del bolsillo a uno y uno ni se da cuenta. Y después los capturan por el tema de corrupción y dicen, no, yo ni me di cuenta que estaba haciendo eso mal. Ujú. Entonces creo que ya hay casos que son los que van a investigar. No lo estoy juzgando, simplemente los temas de los carrotanques de La Guajira, unos temas también de inversiones del Estado. En fin, el dinero del Estado es muy delicado, pero lo más importante es que el ciudadano sienta estabilidad en el país donde vive, ¿cierto? Siento Eso que es, yo creo digamos, que no de está fondo. pasando ahora, porque son cambios estructurales muy grandes que se están planteando, que en el papel suenan bien, o sea, yo estoy segura que Petro es una persona muy inteligente, muy preparada, que conoce el Estado, que no está él solo, sino que en el gobierno hay muchas personas, o sea, eso tiene sus fans y sus contradictores, no hay que satanizarla ni tampoco dejarse llevar porque está bien, hay que entenderla bien, pero el país sí está en una inestabilidad muy, muy grande y yo creo que Petro no sé si ha dado pasos en falso o más bien ha sido muy a propósito, pero siento que tiene el país sacudido. Por ejemplo, ha mencionado el tema de la reforma constituyente, Mm. que lo mencionó y ya después como que no, pero entonces ya uno queda como, a ver, queda como en alerta, como con el cortisol alto el país. Claro, además, mira, el domingo pasado en el periódico El Tiempo, un ex canciller de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, sacó una columna muy interesante sobre América Latina y la titulaba sobre el problema de los autócratas populistas en América Latina. Entre ellos mencionó pues al presidente Gustavo Petro con algunas de sus reformas. ¿Cuál es el problema allí con lo que pasa con algunos líderes políticos? Uno, que el ego no los deja gobernar. Dos, consideran que tienen la razón en todo, así vayan contra el muro. Tres, terminan asumiendo todo el control del poder y eso es gravísimo. Y cuatro, terminan gobernando por decreto, cosa que se vuelve muy complicada y que cada vez lo que hace es generar un hastío en la población. ¿Qué les he dicho de muy buena fe a los estudiantes, independientemente si son afectos o no? Porque es que realmente, como se lo he dicho yo, hombre, uno como profesor se equivoca, Mariana, ¿cierto? Si se equivoca uno como profesor, como ser humano, ¿cómo no se podrá equivocar un presidente de la República? Seguramente sí. Pero cuando a uno le puede más el ego que la posibilidad de la razón, uno termina tosudamente llevando al país por una vía no muy favorable. La primera prueba de eso y de fuego fue las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes. Sí. Se viene ahora otra elección que es de Congreso para el 2026, que coincida también con las de presidencia. Y el tema de fondo es, han tenido la gran oportunidad. Este es un momento histórico del país porque es un presidente de izquierda que ha luchado 30 años para llegar a la primera magistratura y me parece bien, las personas votaron por él, pero si usted se da cuenta, entre él y el segundo, la diferencia es muy pequeña. Es decir, si usted me hubiera dicho, Mariana, profe, es que al presidente lo eligieron 30 millones de personas y la oposición sacó 2 millones, yo le estaría diciendo, aquí el 80% de la población está totalmente de acuerdo con el presidente. Pero el presidente asume un país muy dividido y lo que tiene que hacer es lograr unir al país en proyectos de largo aliento, que puede que algunos los promueva él y que me parece bien, todos los presidentes lo quieren hacer,
pero hay proyectos que son de largo aliento que el presidente se está imaginando que los puede resolver en un mes. No ha sido posible. Le voy a dar esta cifra, Mariana, para que usted se dé cuenta que hay cosas que uno también tiene que analizar directamente con el gobierno. A hoy, mejor dicho, al mes de febrero, en estos, el presidente va a cumplir 2 años. En un tema tan específico como el tema de la paz, le voy a decir lo siguiente. Solamente hasta febrero del 2023 ya hemos tenido más de 140 masacres en el país, de las cuales el presidente no se refiere a ninguna de ellas. Anoche hubo otra masacre en Barranquilla y antier hubo unos atentados en el Cauca y hace 20 días o 30 días pusieron un carrobomba en la brigada en Cali. Eh, ¿Qué le estoy diciendo yo? En otros departamentos como Chocó, en el Caquetá, en Putumayo, no se ha logrado recomponer el orden público. Entonces la pregunta es, ¿en qué queda la paz total cuando usted no logra digamos, considerar las posibilidades de los grupos armados? Yo honestamente le digo, Mariana, y probablemente me equivoque, pero bueno, eso es parte también de lo que uno se arriesga. Le aseguro, el gobierno va a terminar su cuarto año y con el ELN no vamos a tener ningún acuerdo. Tenemos en estos momentos 8 grandes grupos armados en el país, con los cuales el presidente no ha logrado hacer el primer acuerdo firmado, excepto un cese temporal con las FARC y algo con el ELN, pero seguimos teniendo actividad delincuencial muy alta. El Clan del Golfo aumentando, eh, la Sierra Nevada de Santa Marta también copada por grupos armados, la frontera con Venezuela muy deficitaria en seguridad. Entonces, el presidente ha pensado en muchas cosas que son muy buenas y que yo creo que hay que llegar a los diálogos, eso me parece bien, pero uno lo que tiene que hacer es poner reglas claras. Pero el presidente ha dicho, hablemos con estos, hablemos con estos, hablemos con estos, hablemos con estos, sin una condición. Y eso en nuestras circunstancias, Mariana, genera más inestabilidad. Entonces, mi recomendación, pues, o sea, en todas estas reformas, yo creo que los gobiernos tienen que ser muy sensatos porque no todo lo van a solucionar. Se lo pongo así. Iván Duque no solucionó todo, Juan Manuel Santos no solucionó todo, Uribe no solucionó todo, Pastrana tampoco, etcétera. Cada gobierno hace un aporte en alguna línea esencial. Lo que yo le decía es que este gobierno creó una expectativa que lo ha sobrepasado. Sí, total. El problema es que la población dijo, esto va a cambiar 180 grados. Pues no ha cambiado 180 grados y tenemos problemas de enredos de burocracia en el mismo gobierno nacional. Cifra para que los que nos vean estén enterados. El gobierno nacional ya ha tenido cambios casi de 13 o 14 ministros, que algunos no alcanzaron ni a llegar al tercer mes, algunos no llegaron a los 6 meses. Ocampo, el de Hacienda, Agricultura, la autora, que se me olvida en este momento, duraron 8 meses de chiripa. Alejandro Gaviria estuvo 7 meses y salió disparado al gobierno y hoy son aquellos que están directamente indicándole que no deja tomar decisiones el gobierno central en cabeza del presidente. Es decir, los ministros le pueden decir, presidente, por ahí no es la cosa o no funciona bien, y él dice, no, tiene que ser por ahí. Eso lo que hace es estallar a los ministros constantemente. Piense usted, los que más aguantan pueden ser algunos muy radicales, pero otros, por ejemplo, como el doctor Prada, que fue ministro del Interior, lo reventaron en ese primer año, siendo él después, había sido candidato. El doctor Velasco, que está hoy de ministro del Interior, tampoco logra eh, conjurar todos los problemas. Los ministros a veces salen a apagarle el incendio al presidente. Y le pongo una cosa bien sencilla, Mariana. Eso es una cosa inédita, inédita en cualquier tipo de país que uno considere más o menos serio. Explíqueme usted, Mariana, cómo un presidente como el nuestro se va en visita de Estado a Francia, a una reunión con el presidente Macron, y se pierde 2 días. 2 días.
nadie sabe qué hizo en 2 días el presidente Gustavo Petro como jefe de Estado, que es una obligación de él mostrar la agenda y salir a hablar con los medios. Los medios que viajaron con el presidente se quedaron acampando 2 días esperándolo para que apareciera y cuando fue a la reunión con el presidente Macron llega tarde, canceló un día una reunión que tenía con otro presidente en París, llega tarde. Un presidente que se nos pierde los fines de semana acá y no sabemos dónde aparece, que cancela las agendas de los viernes en Colombia y dice que es agenda privada, pero nadie sabe dónde está el presidente, genera mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Entonces, el tema que usted lo sabe mejor que yo es el tema de gobernabilidad. Si un presidente no logra hacerlo en el país, por más discursos rimbombantes que haga y hable de la catástrofe del Estado, cite a Gabriel García Márquez y cite a los que quiera, probablemente a veces sin habérselo leído, pues creo que crea más incertidumbre en la población. Entonces, mire usted, tenía reunión ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no apareció. No apareció. O sea, en una reunión tan importante en materia de derechos humanos, que fue la Comisión y la Corte Interamericana la que le salvó a él su fuero político para seguir trabajando en política en el país y no los atiende, Mariana. Así que de ese nivel, el punto es, eh, ¿qué haríamos usted y yo en esa circunstancia? Dígame si a usted en Estados Unidos la población dijera, bueno, el presidente se nos pierde varios días, pero es porque tiene un tratamiento o lo que sea. Bueno, listo, lo saben. Pero un país serio no puede dejar que su presidente se escape literalmente en una agenda pública y los ciudadanos no sepamos dónde está. Y luego vuelve y aparece como si nada. ¿Recuerda usted el evento con este ejemplo? ¿Recuerda usted que en una agenda en Cartagena el presidente se perdió un día completo? No supieron dónde estaba el presidente, así se lo digo, no supieron. Usted lo puede buscar en las redes sociales y se va a dar cuenta. Y luego trinó en su Twitter, porque esa es la forma de gobernar el presidente, trinó en su Twitter una foto de una rodilla de él Claro, porque se cayó. Entonces, de la mi rodilla. pregunta es, ¿cómo un presidente se pierde 24 horas y dice que pues, se aporrió una rodilla y después le dice a los colombianos que hay que trabajar por el país y todas esas cosas? Son mensajes contradictorios que yo creo que los ministros tampoco le aguantan mucho o lo soportan de alguna manera, Mariana, porque bueno, yo sé que le pague a uno como ministro está bien, pero más allá de eso espero que cada uno, si yo estuviera en un cargo público, tendría un poco de remordimiento porque lo que me pagan los colombianos, debo aportarlo en soluciones reales para los colombianos. Lo mínimo, pues, ¿no? No, y yo como lo veo es como que el que mucho abarca poco aprieta. Él pensaba llegar con un cambio que mucha gente le creyó, que era la esperanza para muchas personas, pero ya como en esa microgestión no se está concretando las cosas, seguimos con la incertidumbre, los problemas siguen ahí y ya se ve que se le va acabando el tiempo también, mitad del periodo, entonces a la lata empezar a trabajar estos acuerdos, estas reformas que ya estuvimos hablando. Y todo eso se nota, lo que decíamos al comenzar esta conversación, el porcentaje de aprobación sigue disminuyendo. Muchas personas, incluso periodistas, por ejemplo, María Jimena Duzán, me gusta mucho escucharla, ella era una fan de Petro y ahora lo está criticando mucho, o sea, la gente está decepcionada, la gente está preocupada, es como si tú hubiera tenido buenas intenciones, pero se le está saliendo algunas, el país de las manos, eso pareciera. Y y se refleja también en las calles. Ya para cerrar, ¿qué esperamos este 21 de abril en la marcha y qué debería hacer el presidente cuando la ciudadanía le está hablando? Lo mínimo es que los presidentes, cualquiera que sea, si le hayan tocado a los anteriores o a los que sigan, es que mínimamente escuchen también la oposición. O sea, yo creo que dialogar es la clave fundamental. En estos días el programa con la Paca Zuleta llegamos a la misma conclusión y es que el gobierno tiene que concertar y dialogar. Así de simple. Las manifestaciones son de insatisfacción. Recordemos que el presidente apoyó las manifestaciones del estallido social porque él decía que el Estado no había hecho nada. Pues bueno, le tocará a él darse cuenta que cuando hay inconformidad, hasta él mismo lo ha presenciado. Vamos a ver qué tanto se movilizará la gente mañana, pero les dejo este dato. El día del 9 de abril de hace 15 días,
que se esperó una movilización muy amplia en Bogotá por parte de los miembros del Pacto Histórico y otros, fue un desastre, un total fracaso. Y cada vez, como el presidente generó tanto desgaste con eso, pues obviamente lo que ha generado es más insatisfacción. Muchas personas se van a manifestar independientemente de que hayan votado o no. Lo que les va a demostrar la población es insatisfacción, insatisfacción cuando ven que el presidente que prometió tanto realmente no ha hecho nada. Y lo de María Jimena Duzán me parece fascinante por una razón, porque no solamente está ella, sino otros grandes intelectuales del país que apoyaron la candidatura del presidente Gustavo Petro totalmente y que se la jugaron completamente, incluidos líderes políticos de otros partidos que hoy pues han mostrado su total desacuerdo a lo que está haciendo el presidente. Además, Mariana, acuérdate que María Jimena Duzán fue la que sacó en una columna una cosa pues que nadie se la esperaba. Sí. Y le dice al presidente, presidente, dígale públicamente a la gente que es que usted es drogadicto y que le gusta mucho el alcohol. Eso quedó en nada, pero te aseguro, lamentablemente creo que eso, para unas personas que son tan serias en medios de comunicación, lograr llegar a ese tipo de información creo que no es solamente por hacer un rumor, sino porque algo han encontrado que puede hacer. Esperemos es que al país le vaya bien, que el gobierno termine su gobierno, que al menos trate de ejecutar su proyecto, que la vicepresidenta tenga más preponderancia. Mira, el Ministerio de la Igualdad no ha ejecutado ni el 2% de su presupuesto. Y es un ministerio dedicado exclusivamente también para las mujeres. Por eso está Francia Márquez allí. Ojalá lo haga mucho mejor y que pues le deseo lo mejor para el gobierno, ¿cierto? O sea, yo creo que tampoco se trataría de que nos vaya mal a todos, pero sí me parecería muy triste que nos vaya muy mal al final de este periodo de gobierno. Eso es todo, eso es lo que todos deberíamos querer. Y yo estoy muy en desacuerdo de exmandatarios, por ejemplo, exalcaldes o expresidentes que son esperando a ver que les salga mal la cosa para decir, se lo dije. O sea, Ujú. no. Uno le da la oportunidad y en las sociedades democráticas se trata de eso, pues de explorar por un lado, de explorar por el otro, pero lo que queremos es que le vaya bien al país. Se Claro. complica aún más el asunto, recientes noticias con financiaciones ilegales de campaña y se implica Francia Márquez, por ejemplo, que estamos diciendo. Entonces, sí, estamos en un momento de incertidumbre, de desaprobación, le queda la mitad del periodo al presidente, esperemos que escuche a la ciudadanía, que tampoco cunda el pánico, que estemos con cabeza fría, que estemos bien informados y bueno, atentos, esperando que le vaya bien al país, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, Olmer, por este Vale. generoso tiempo, una hora de conversación muy valioso. Me quedan preguntas, me quedan muchas ganas de conversar contigo. Espero volver a Bueno, tener este espacio, pero de verdad que nos aclaras muchísimo. Mil gracias y listo, Mariana. muchas gracias. A ti muchas gracias por esta invitación y a todos un saludo especial. Chao. Gracias por todo. Voy a